Buenos días, iglesia. Muy bien, iglesia, vamos a continuar estudiando la palabra. Vamos a apagar aquí para que no se desgaste tan rápido la lámpara del videobin. Bueno, iglesia, vamos a continuar entonces. ¿En qué capítulo de Romanos estamos? Muy bien, Romanos capítulo 12. ¿Qué tema estamos tratando? Muy bien, dones espirituales. Muy bien, excelente. Vamos a continuar en este tema, iglesia, dones espirituales. Si el Señor lo permite, vamos a terminar de hoy en 8. Hoy vamos a ver un poco lo que la palabra menciona acerca de cómo funciona la iglesia, que es un cuerpo. Y vamos a ver acerca de cuáles son algunos de esos dones que ya no están vigentes. Recuerdan que hablábamos de unos dones que están vigentes y otros dones que no están vigentes. Es lo que nosotros entendemos en la palabra, lo que interpretamos. Entonces vamos a iniciar, pero antes de eso, hermanos, quería hacer una pequeña aclaración respecto al mensaje hace 8 días. Hace 8 días yo, cuando hablaba de evangelizar, me refería yo al grupo de liderazgo. Una persona nueva que está apenas asistiendo a la iglesia, dije, bueno, acérquense al liderazgo y les podemos compartir el evangelio. Esto lo hice con el propósito de que sea más fácil de identificarnos, ¿sí? Duan Jaimedi. Pero cualquier hermano aquí en la iglesia que sea creyente, que tenga clara la salvación, se puede dirigir a esa persona y entender un poco más qué es la salvación, ¿sí? A hermano o hermana también, no solamente el liderazgo. Quería dejar esa claridad para que no haya malos entendidos. Muy bien, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Hace 8 días, hermanos, estábamos viendo varias cosas. Vimos varios temas. Y uno de ellos, recordemos rápidamente los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, Pablo empieza hablando de este versículo porque para poder ejercer los dones espirituales, ¿qué necesitamos primero? Presentarnos y entregarnos a Dios, porque de otra manera lo estaríamos haciendo en nuestras fuerzas, no lo estaríamos haciendo a la manera de Dios. Por eso Dios primero, ¿qué demanda de nosotros? Una vida completamente rendida a Él, ¿sí? Dios nos demanda comprometernos un 100%, es lo que quiere decir este versículo, 100%, no la mitad, no el 99.9, el 100%, por eso dice que nuestro cuerpo debe ser como un sacrificio. Ese es el éxito de un cristiano, ¿sí? El éxito de un cristiano está en la medida en que se toma en serio su dedicación espiritual. Ahí está el cristiano exitoso. Muy bien, continuamos leyendo. Veíamos unos temas respecto a que Dios nos creó a nosotros, nos hizo con un propósito, con una misión. Veíamos en Salmos cómo el Señor creó cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano, cada tejido, y así también creó para nosotros un propósito, una misión en este mundo. Bueno, de eso vimos, ¿no? Y Dios nos dio esa misión, pero también nos dio dones espirituales para llevarlas a cabo. Rápidamente vimos que era un don espiritual, espero que haya quedado claro, ¿no? Una habilidad sobrenatural dada por gracia para la edificación del cuerpo de Cristo. Mencionamos cuáles eran los dones. ¿Recuerdan en dónde están las dos listas de dones? 1 Corintios 12 y en Romanos 12. Muy bien, pero solo las mencionamos. También veíamos que todo creyente tiene un don espiritual. No hay excusa de decir, ay, no, a mí Dios no me dio un don, yo como que no sirvo para nada. No, a todos nos dio un don espiritual para ejercerlo en la iglesia. ¿Puede un creyente tener más de un don espiritual? Según veíamos un ejemplo en Felipe, tenía varios dones.
podríamos hablar de que el creyente puede tener más de un don. ¿Cómo ejercer los dones espirituales? Y allí es donde empezamos o continuamos también la lectura en Romanos capítulo 12, en versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Eso veíamos, hermanos, hace 8 días. La piedra angular, lo más importante, bueno, la piedra angular es Cristo, ¿no? Pero lo más importante al momento de ejercer nuestros dones se llama la humildad, ¿sí? Vivir como hombres, como creyentes, humildes. ¿Por qué debemos actuar con humildad? Porque es que los dones son dados por gracia, ¿sí? No tenemos por qué jactarnos, ni de nuestros dones, ni de nuestras habilidades. La palabra don, en el original viene del griego que es charisma o charisma, y esta palabra charisma a su vez viene de charis, que es gracia. Por eso un don es un regalo de gracia, ¿sí? Es un regalo, es una dádiva de gracia. Por eso Pablo en el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada. Pablo no está hablando desde la superioridad, soy el apóstol, soy el más grande, soy el superior aquí. No, él está hablando desde la humildad. Por la gracia que me ha sido dada también a mí. Yo ejerzo mi ministerio, mi apostolado, los dones. De la misma manera, hermanos, nosotros como maestros y ustedes con los dones que Dios les ha dado, también debemos considerarnos de esa manera. Recordar que todo lo que hemos recibido es de Dios. No nos podemos jactar absolutamente de nada. Y siempre debemos hablar desde la humildad. ¿Por qué? Porque todo es dado por Dios. Todo es un regalo, una dádiva de Dios. Pensemos, si Cristo que tuvo todos los dones y vivió manso y humilde, ¿cuánto más nosotros no debemos vivir con mansedumbre y humildad? Cristo es nuestro mejor ejemplo. Así que, ¿por qué gloriarnos? No hay de qué gloriarnos. Dice la palabra, cada uno debe pensar de sí con cordura. ¿Sí? ¿Qué opinión, les decía hace 8 días, qué opinión tiene usted de usted? ¿Cuál es su opinión? Ay, es que yo hago esto, yo soy excelente. Eso es lo que Dios no quiere. ¿Qué quiere? Que pensemos con cordura, con moderación, que seamos de mente sobria cuando nos referimos a nosotros mismos, porque a nosotros nos gusta exaltarnos, ¿no? Y que nos vean, nos admiren, y Dios dice no, todo lo contrario, nosotros debemos tener una actitud muy sobria respecto a nosotros, así tengamos dones o no tengamos un don muy visible o no tan visible, con mucha moderación. Así para toda la vida. Muy bien. El versículo terminaba diciendo, conforme a la medida de la fe. Entonces hablamos que aquí la medida de la fe que nos es dada habla de conforme al don espiritual que nos es dado, ¿sí? La fe nosotros la ejercemos por medio de nuestro don, ¿sí? Usted es un hombre de fe, usted es una mujer de fe, ¿cómo ejerce esa fe? Por medio de los dones espirituales que Dios le ha dado, ¿sí o no? Dice la palabra de Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿sí? No es que no seamos salvos por obras, pero sí para buenas obras, ¿sí? La fe se va a demostrar en la medida en que yo evidencie mi don espiritual, hermanos. Muy bien, vamos a continuar entonces en Romanos capítulo 12, versículos 4, yo creo que no vamos a alcanzar mucho, pero vamos a ver los dones también de Corintios. Entonces vamos a leer al unísono, nos vamos a poner de pie y posterior vamos a orar. Versículos 6 al 8. Perdón, miento. Versículos 4 al 6. 4 al 6. Vamos, 2, 3. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, vamos a orar. Hasta allí, normal, versículo 6, no más. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana, por tenernos aquí reunidos, Señor, cantándote. Estos últimos himnos, Señor, nos recordaban de que servimos a un Dios vivo, al Cristo vivo sirvo, decía este himno, porque
Tú resucitaste de esa tumba al tercer día, ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Tú no estás muerto, tú estás vivo, resucitaste demostrando poder, victoria sobre la muerte y sobre el infierno, y por eso te alabamos y te servimos. Pero también este último himno que entonábamos en Filipenses nos hacía pensar del ejemplo del servicio, de la abnegación, de la entrega, de la humildad que tú nos modelaste mientras estuviste aquí en la tierra. Por eso nuestra petición, Señor, es que nos ayudes a ser como tú, a servir como tú, a entregarnos como tú, Señor, con los dones que nos has regalado por gracia, los podamos poner al servicio tuyo, Señor, porque con un propósito nos los has dado, que no los descuidemos, que no los olvidemos, más bien que con fervor, Señor, los pongamos en práctica. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, iglesia, vamos a ver en estos primeros versículos, en esta primera sección, digamos que la primera sección, vamos a hablar de 4 características de un cuerpo. Y posterior a ello vamos a tocar un tema de los dones en Corintios. Entonces, el versículo que leemos, versículos 4 y 5, vamos a ver 4 características. Lo primero es que un cuerpo tiene muchos miembros. Eso no es nada desconocido, ¿cierto? No es nada desconocido. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos ¿qué? Muchos miembros. El cuerpo tiene muchos miembros. Me puse a investigar y los científicos concuerdan en que el ser humano a nivel general tiene 78 órganos. Pero si vamos un poco al detalle, hay más de 300 órganos que componen el cuerpo humano. Y existe una gran diversidad de órganos con diferentes funciones. De la misma manera, el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función, pero todos somos diferentes. Todos somos diferentes, hay muchos miembros. Ahora, esta palabra que utiliza Pablo, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, esta palabra tenemos pareciera tan irrelevante, básica, pero uno va al original en griego y encuentra que esta palabra es ejo en griego. Y no solo significa tener, significa estar contiguo, ¿sí? Estar al lado, sostener, necesitar y pertenecer. Esto significa tenemos. Así que si lo leyéramos con estas palabras en el griego, diría porque la manera que en un cuerpo están contiguos muchos miembros, sostienen muchos miembros, se necesitan muchos miembros, pertenecen muchos miembros. Y este es un verbo que es activo, que quiere decir que es algo que está ocurriendo en el momento actual y de manera habitual. Ustedes todos los días tienen, y nosotros tenemos todos los días, de manera actual y de manera habitual, los miembros de nuestro cuerpo, ¿sí o no? ¿Sí? De la misma manera, iglesia, nosotros debemos de manera actual y de manera habitual estar contigo, cerca a los miembros de la iglesia, cerca a nosotros como iglesia. Debemos sostenernos. Ese es el propósito, sostenernos, nos necesitamos. ¿Sí? No, pertenecemos a un mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Casualmente hace un año estábamos estudiando también acerca de la iglesia. Y algo que nosotros debemos desentendernos, decía en ese momento, es la concepción que traemos de la iglesia católica y la iglesia tradicional. ¿Cuál es? Que una iglesia es un lugar donde yo vengo cada domingo y escucho la palabra y me voy. ¿Y qué pasa en la semana? ¿Tengo algún tipo de contacto, comunión con los hermanos, llamada, oración, discipulado, etcétera? ¿Qué pasa en medio de la semana, hermanos? La iglesia no es solamente venir aquí el domingo y me desentendí el resto de la semana. Debemos que como un cuerpo que está contiguo, que se sostiene, que se necesita y que todo forma un solo cuerpo de la misma manera, nosotros nos necesitamos y debemos permanecer unidos. Charles Stanley, famoso predicador, dijo lo siguiente: Dios nunca se complace cuando alguien dice, amo a Jesús, pero no necesito la iglesia.
Eso no, esa frase no cabe en el vocabulario cristiano. Amo a Jesús, pero no necesito a la iglesia. Hermanos, nosotros, ningún cristiano está llamado a andar solo como llanero solitario, como una rueda suelta por ahí. Estamos llamados a andar unidos. Nos necesitamos, iglesia. Aunque esto es un tema muy... Estaba leyendo un libro donde el pastor hablaba acerca de la diferencia que hay entre el cristianismo desde un punto de vista doctrinal y el cristianismo desde un punto de vista cultural. ¿Qué quería decir eso? Y me llamó la atención, que nosotros podemos tener una doctrina excelente, hermanos, ¿sí? Como dice Santiago, los demonios también tienen una buena doctrina, ellos creen que Dios es uno y tiemblan. Pero la parte de vivir, esa parte sí quedamos bastante cortos, ¿sí? La mayoría sabemos que sí, que somos un cuerpo, que debemos estar unidos, pero pensemos en nosotros mismos, ¿de verdad procuramos esa unidad? ¿Procuramos mantenernos unidos los unos a los otros entre semana, en el diario vivir, en medio de todos esos quehaceres? Preguntémonos eso. Y eso es triste, hermanos, y Dios, yo estoy seguro que Dios no quisiera que nosotros supiéramos todo solamente aquí grabado en la cabeza, en el cerebro, pero nada se pudiese traducir a nuestro cuerpo, a acciones. Muy bien. Primera característica, ¿cuál es de un cuerpo? Que tiene muchos miembros. Vamos a la segunda característica. No todos tienen la misma función. En el versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros ¿qué? Tienen la misma función. La palabra función aquí es praxis, que significa práctica u ocupación. Continuemos con nuestro ejemplo del cuerpo humano, como lo utiliza Pablo. El cuerpo humano tiene muchos órganos y cada uno desempeña una función importante y crucial para mantener el equilibrio y la salud del cuerpo. Un ejemplo, el corazón. ¿Cuál es la función del corazón? Exacto, bombea la sangre. Los pulmones permiten el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Hay otros órganos vitales como por ejemplo el hígado. ¿Qué función tiene el hígado? Desintoxica la sangre. Los riñones. ¿Qué función tienen los riñones? Filtrar los desechos del cuerpo. El estómago, los intestinos tienen una función crucial en la digestión y absorción de los nutrientes. Así que hay una gran variedad de funciones en medio del cuerpo y todas funcionando correctamente hacen que el cuerpo esté saludable y esté equilibrado, ¿sí? Saludable y equilibrado. Y respecto a la iglesia, vamos a 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Versículos 17 y 18. Primera de Corintios 12, 17 al 18. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿como qué? Como Él quiso, ¿sí? Es muy gráfico Pablo, ¿no? Si todos fuesen ojo, pues, ¿dónde estaría el oído, no? Y si todos fuesen oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Sí? Hay diversidad de funciones como lo es de miembros en el cuerpo, como lo es de cuerpo. Pregunta, ¿cuál es tu función aquí en la iglesia? Porque si somos un cuerpo, ¿cierto? Y ya hablamos que cada órgano tiene una función, ¿cuál es la función tuya, mía, aquí en la iglesia La Serena? Aquí en la iglesia local. ¿Cuál es tu función? ¿Lo has preguntado? ¿Te has detenido a considerar, Dios, qué te ha llamado a hacer aquí, en este lugar? Muy bien. La voluntad de Dios, hermanos, es que como cuerpo funcionemos. ¿Sí? Que nos ocupemos.
en la edificación del cuerpo de Cristo, que sirvamos. Esa es la voluntad de Dios. Si tú no estás sirviendo en tu iglesia local, estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que sirvamos como un cuerpo, que funcionemos como un cuerpo. ¿Sí? Pensemos eso. Si no estás sirviendo en tu iglesia local, estás fuera de la voluntad de Dios. Ahora, el ruego de Pablo, así como nuestro ruego como liderazgo, es que primero haya un compromiso con Dios. Por eso iniciaba diciendo en los versículos 1 y 2 de Romanos, presentarse como un sacrificio vivo, ¿cierto? Entregarse completamente al Señor. Después de entregarse uno primero al Señor, ahí sí puedo empezar a servir y a utilizar los dones en la iglesia. ¿Sí? De lo contrario, ¿cómo podemos permitir que alguien sirva si no está primeramente entregado a Dios? ¿Qué tipo de servicio va a dar? ¿Sí? ¿Qué tipo de servicio espera Dios? Muy bien, iglesia. Vamos a continuar. Bueno, primera característica. Muchos miembros. Segunda característica. No todos los miembros tienen la misma función. Vamos por la tercera. El cuerpo es uno solo. Allí mismo en Romanos dice la palabra, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Allí vemos un contraste, ¿no? Muchos versus uno, ¿cierto? Muchos miembros versus un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Somos uno. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a continuar allí la lectura, 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Miren, hermanos, a diferencia de las entidades seculares en este mundo que dividen, porque aquí las organizaciones mundanas dividen ¿por qué? Por cultura, por raza, por educación, por estatus, por cualquier otra barrera que podamos pensar. A diferencia de eso, en la iglesia no hay división. En la iglesia no hay división. Está unida espiritualmente por Cristo, específicamente el Espíritu Santo que nos une. Porque dice la palabra allí en el versículo que estamos leyendo en 1 Corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, judíos, griegos, esclavos o libres. Miren, hermanos, hoy en día el mundo y en muchos lugares, en muchos contextos se busca la unidad. ¿Es fácil tener unidad? No. ¿Cierto? En mi empresa dicen somos una familia, y en muchas empresas dicen aquí somos una familia, en la familia Nestlé, la familia no sé. Pero ¿en realidad es una familia? ¿En realidad hay unidad? Más peleas que unidad, exactamente. ¿Sí? Es difícil mantener la unidad en un contexto, digamos, de trabajo, hasta incluso en la familia. Es difícil mantener la unidad. Pero en el caso de la iglesia, hermanos, ya la unidad fue dada. Ya Cristo, cuando murió en la cruz y derramó su sangre, fue sepultado, murió y resucitó al tercer día, Él ya hizo la paz entre los hombres y Dios. Trajo unidad, y no solamente entre nosotros y Dios, sino entre también hermanos, creyentes. Nosotros no somos llamados a comprar o a buscar la unidad, a obtenerla. Ya la tenemos, ya nos la dio Cristo. Todos tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Todos venimos aquí con un mismo propósito, ¿sí o no? A orar a Dios.
Yo estoy 100% seguro, hermanos, que los que nos venimos a congregar aquí, el único propósito que tenemos es adorar a Dios, es conocer a Dios. Aquí no hay ningún otro propósito detrás. Aquí no venimos por plata, aquí no venimos por favores, ¿sí? Aquí no venimos por estatus. Nosotros venimos con un solo propósito: servir a Dios, conocerle, adorarle. Y eso nos une, hermanos. Eso nos une. Así seamos 40, 50. Eso no importa, hermanos. Lo importante es que los que vengamos con la motivación correcta y a lo que debemos venir. Amén. Yo eso le doy muchas gracias a Dios, hermanos. Se los digo de corazón. Eso es algo muy importante. Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestra función? Antes de ello, vayamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muy bien, haciendo énfasis en la unidad que trajo nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es nuestra tarea respecto a la unidad? ¿Debemos crear la unidad? ¿Debemos generar la unidad? No, ya la generó Cristo. Nos unió, exactamente. Nuestra labor, hermanos, es ser solícitos en guardarla. Ser solícitos en guardar la unidad. Efesios capítulo 4, librito más adelante de Gálatas. Efesios capítulo 4, versículo 3. Hermanos, voy corriendo, pero estas enseñanzas más en detalle están grabadas. Así que pueden ir a la página de la iglesia y escuchar la serie de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 3 nos dice así: solícitos, ¿qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Aquí la palabra solícitos hace referencia a usar velocidad, a hacer un esfuerzo, a ser prontos y fervientes. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros, hermanos. Ser prontos, ser veloces, esforzarnos en guardar la unidad. Es fácil estar cada uno en su cuento y empieza la semana y yo me voy, hago mis cosas, o incluso vengo acá a la iglesia y después me voy y sigo en mi cuento. Pero intentar estar con los hermanos, mantener la unidad, mantenerla unidos en oración, en intercesión, compartiendo la palabra, eso es difícil. Y más de pronto nuestra cultura, especialmente como bogotanos, que estaba escuchando por ahí un video que decía que los bogotanos somos muy fríos, que porque no hablábamos, no compartíamos, no hablamos con los vecinos, somos como muy encerrados, ¿sí? Y esa era una crítica, le preguntaban a gente de otra parte del país, incluso fuera del país. No, esos son muy fríos, por eso le dicen la nevera y no sé qué. Y eso es algo que nosotros debemos empezar a cambiar, hermanos. Si nosotros queremos ser como la iglesia del Señor, debemos procurar la unidad, buscar estar unidos, buscar compartir, buscar mantenernos como un cuerpo, ¿cierto? Con todos sus miembros unidos. Muy bien, el cuerpo y los miembros del cuerpo solo funcionan bien mientras están unidos. Imagínense una parte del cuerpo que no esté unida a usted, un brazo, una pierna, un ojo, ¿funciona bien? No, ¿cierto? Bueno, es demasiado claro. Pregunta: ¿de qué manera puedes custodiar y conservar esa unidad? ¿De qué manera podemos custodiar y conservar la unidad como hermanos? ¿Y de qué manera la descuidamos y la deterioramos también? Pensemos en estas preguntas. Bien, punto número 4. ¿Uno cuál es? ¿Muchos miembros? Segundo, no todos tienen la misma función. Tercero, el cuerpo es uno solo. Y cuarto, tiene miembros interdependientes.
interdependientes. El versículo 5 termina diciendo en Romanos capítulo 12, y todos miembros los unos de los otros. Y todos miembros los unos de los otros. La palabra aquí, miembros los unos de los otros, habla de subordinación y de sujeción. Sujetarnos, subordinarnos los unos a los otros. Como cuerpo de Cristo somos interdependientes. Aquí ninguno puede decir, yo tengo el monopolio de los dones. O tengo la patente de todos los dones espirituales. No necesito de nadie. Soy autosuficiente. Y menosprecio a las otras personas que tienen otros dones. Nadie puede decir eso, hermanos, acá. Somos interdependientes. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Versículos 18, leamos el versículo 18 y los versículos 21 y 22. Más ahora, versículo 18, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Versículos 21 y 22. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Sí? Son los más necesarios. Interesante esta analogía, ¿no? ¿Qué tal la mano uno decirle a su cabeza, decirle a los pies, no los necesito? La cabeza diciendo a los pies, no los necesito. O diciéndole, la mano diciéndole a los pies, no te necesito. No, somos miembros interdependientes los unos de los otros. Ahora, hay unos que no parecen muy importantes, pero son importantes, ¿sí? Hay partes del cuerpo que no son, tampoco tal vez no le damos mucho honor a esas partes del cuerpo. Estuve indagando también qué partes del cuerpo uno no le da importancia y son importantes, como a manera de ilustración, que las subestimamos. Por ejemplo, el lóbulo de la oreja. ¿Saben cuál es el lóbulo de la oreja? ¿Saben que eso tiene una función? Ayuda a mantener el equilibrio de la cabeza y mejora la captación del sonido. ¿Sí? Así que, gracias Dios. Las cejas, ¿para qué sirven las cejas? ¿Cierto? ¿Para hacer mala cara? No. Aunque sí tienen esa función de expresar, ¿cierto? De expresar, pero las cejas protegen el ojo del sudor, la lluvia y partículas. ¿Ve? Vea pues, interesante, ¿cierto? La uña del pie, especialmente la del dedo gordo, ayuda a proteger las terminaciones nerviosas y proporcionan estabilidad al correr y caminar, ¿sí? Hasta la mucosa nasal, estaba mirando en internet y encontré que hasta la mucosa nasal tiene un propósito, humedece y filtra el aire, evitando que partículas lleguen a los pulmones, ¿sí? Uno dice, ve, curioso, pero igual en el cuerpo de Cristo, hermanos. Por eso quise ser tan detallado, porque a veces usted dice, ay, pero es que yo solamente me encargo de organizar las sillas, no hago nada más, yo no soy útil, yo quisiera enseñar, predicar, ser misionero. No, hermano, así como el lóbulo, como la ceja, eres importante, eres parte, cumples una función, y Dios puso, por eso leí el versículo 18, dice, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, según su voluntad, según un propósito, según una misión. Así que, hermano, tengas o no un don, una habilidad muy visible o no muy visible, dale gracias a Dios y ponla al servicio de Él, porque hay un propósito en ella. Hay un propósito en ella. Somos interdependientes y saben, esto nos ayuda a ser más humildes. Porque cuando uno se cree autosuficiente, que puede hacer todo, que hago todas las funciones de la iglesia, pues entonces yo digo, yo no necesito a los demás. ¿Y eso qué me hace? ¿Qué haría la iglesia sin mí? Sí eres importante en la iglesia, pero no eres el todo de la iglesia. No eres el todo. ¿Sí? Nos necesitamos, hermanos. Así que gracias a Dios por ustedes, porque ustedes
cumplen una función aquí en la iglesia. Y por eso la iglesia está formada, está fortalecida, porque estamos cumpliendo nuestra función, aun cuando faltan muchas cosas por hacer y que el Señor quiere que nosotros empecemos a hacer. Efesios capítulo 4. Versículos 11 al 16. ¿Cuál es el propósito de esos dones? Y él mismo, aquí no está hablando específicamente de ministerios, pero también podemos aplicarlo a dones. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito es edificarnos los unos a los otros y edificar la iglesia de Cristo, edificar su cuerpo. Si todos hacemos nuestra función, vamos a hacer un cuerpo saludable y equilibrado, hermanos. De lo contrario, vamos a estar cogiendo, vamos a estar fallando en alguna parte de nuestro cuerpo. Muy bien, hermanos, esto es lo que quería compartir, 4 características de un cuerpo. Vamos a continuar en Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y aquí es donde se empieza a volver un poquitico interesante el tema. Los dones, yo les hablaba de que había 2 listas de dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10 y Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. En Corintios se mencionan 9, en Romanos se mencionan 7. Ahora, el tema de los dones espirituales no es un tema fácil, hermanos. No es un tema fácil de tocar. Como toda la palabra, tiene su complejidad. Pero hay diferentes posiciones respecto a los dones espirituales. Hay unos, por ejemplo, que creen que los dones espirituales no son solamente los que están contenidos en estos 2 pasajes, sino que hay otros pasajes que hablan de otros dones, como por ejemplo el don de continencia, que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Algunos me siguen, pero Pablo habla del don de continencia. Ahora, estos dones son dones en el sentido de que son regalos de Dios, pero dones espirituales, la posición que nosotros tenemos como iglesia es que únicamente son los que están contenidos en Corintios y en Romanos. ¿Sí me siguen? Corintios y Romanos. Los dones espirituales están únicamente contenidos en estos pasajes, ¿sí? Esos son los dones espirituales, que los mencionamos hace 8 días. Ahora, respecto a la aplicabilidad y al uso y a la vigencia de los dones espirituales, también hay posiciones. Y quiero que estén conmigo todavía que quedan unos 20 minuticos, porque ese es un tema un poco denso. Hay 2 posiciones principales que quiero comentarles, hermanos, porque todo está basado en la doctrina. O sea, nuestra manera de vivir, nuestra misma santidad, nuestro mismo servicio, todo está basado en doctrina, ¿sí? Ahora, hay 2 posiciones respecto a los dones espirituales. Hay unos que se llaman los cesacionistas. ¿Cómo es? Un poco extraño, luego que lo repitan porque es una palabra difícil de pronunciar. Cesacionistas. Y hay otros que son los continuistas. ¿Cómo es? Continuistas, cesacionistas. ¿Qué quiere decir esto en términos claros, hermano? Los cesacionistas, nosotros somos cesacionistas, ¿sí? ¿Qué quiere decir cesacionista? Que nosotros creemos que hay unos dones espirituales que ya cesaron,
¿sí? Especialmente aquellos dones relacionados con la era apostólica, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos dones relacionados con la era apostólica? Milagros, sanidad, lenguas, profecía, los mismos apóstoles, etc. ¿Por qué? Porque vemos que el objetivo por el cual Dios los dio se cumplió. ¿Sí? ¿Hasta el momento claros? El otro lado son los continuistas. ¿Cuáles son los continuistas? Que creen que todos los dones siguen vigentes hasta el día de hoy. Es decir, sanaciones, milagros, lenguas, profecía, apóstoles, etc. ¿Sí? Por eso hay iglesias en las que uno va y le dicen, tan pronto uno entra, bueno, yo no he ido, pero he escuchado, que uno entra a la iglesia y le dicen, venga, le doy la profecía al oído, ¿cierto? Y no sé, pero casualmente siempre es prosperidad, siempre es abundancia, siempre son riquezas, ¿cierto? Y a la hora del té no suceden esas cosas, ¿no? Muy bien, estos son los dos tipos de vertientes respecto a los dones, cesacionistas y continuistas. Muy bien, quiero hacer unas aclaraciones antes de ahondar un poquitico más. Y es que nosotros como pertenecientes a esta vertiente cesacionista, nosotros creemos en el Espíritu Santo. Ahora me parece obvio, ¿no? Pero es que yo he estado, una vez que estuve en una iglesia carismática y me decían, ay, pero ustedes son bautistas, ¿sí? Ah, o sea que ustedes no creen en el Espíritu Santo. Y yo, ay, por favor, ¿cómo decir que no creemos en el Espíritu Santo? Claro, porque no nos tiramos al piso, no temblamos, no saltamos, ¿cierto? No hacemos todo ese tipo de cosas. Creemos lógicamente en el Espíritu Santo, en su existencia, su divinidad y su poder. También creemos en la palabra, que es plena, que es cierta, que es suficiente, completamente. Creemos que Dios sigue haciendo milagros, sanaciones y que es todopoderoso y soberano. Hermanos, hemos escuchado testimonios de hermanos que se han sanado milagrosamente, un cáncer, diabetes, no sé, lo que sea. Claro que creemos en que Dios hace milagros hoy en día. De hecho, tener un hijo es un milagro. En términos de un médico, para que haya concepción, eso es un milagro, partiendo de ahí. ¿Sí? Creemos que Dios hace milagros, sí, pero es diferente al don de milagros en la era apostólica. Creemos que nosotros debemos ser sabios como creyentes y debemos discernir y debemos profetizar en el sentido de predicar la palabra de Dios, en el sentido de anunciar la palabra. Creemos que Dios es un Dios inmutable, ¿sí? Que Dios no cambia, pero que Dios sí se revela progresivamente a través de la historia y tiene tratos y pactos particulares con el hombre a través de la historia. Eso es lo que llamamos dispensacionalismo. Y nosotros somos dispensacionalistas, ¿sí? Lo digo ¿por qué? Porque es que a veces uno da por sentado estas verdades y llegan otros y le dicen, ¿usted es dispensacionalista? No sabía, o sea que usted cree que Dios cambia. Y yo, no, Dios no cambia. Dios se revela de diferentes maneras a través de la historia. Dios se reveló en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con la ley, pero hoy en día se revela a través del Espíritu Santo. Dios se ha revelado progresivamente de diferentes maneras en la historia. ¿Sí me siguen? Esto es lo que llamamos dispensacionalismo, pero no vamos a hablar del dispensacionalismo porque no tenemos todo el tiempo. Pero quería hacer esas aclaraciones, esas precisiones. Muy bien, versículo 6 de Romanos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía. Vamos a ahondar un poquitico, aunque no mucho, en los dones. El primero es el don de profecía. ¿En qué consistía? La profecía significa predicción. Viene la palabra profetes, que habla de pro, que es antes, y femi, que es dar a conocer. Significa la proclamación de la mente y consejo de Dios. ¿Sí? La profecía no es necesariamente predecir eventos futuros, no necesariamente es eso. Es también declarar y juzgar el pecado.
es declarar aquello que es la voluntad de Dios. Si nosotros miramos los profetas en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, ellos hablaron de cosas futuras, ¿sí? Pero ellos también denunciaban el pecado en el presente. En Isaías capítulo 1, vamos a ver un versículo, Isaías capítulo 1, versículo 10. Isaías 1:10. Mira lo que dice Isaías: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ahí está demandando hipocresía en los sacrificios de Israel. No quiero esos sacrificios, no quiero esas ofrendas que me dan, porque su corazón está alejado de mí. Estos son solo ritos externos. ¿Qué estaba haciendo Isaías? Era un profeta y estaba denunciando el pecado, ¿sí? Hablando de parte de Dios. Eso es profecía. Ahora, nosotros creemos, hermanos, que el aspecto predictivo de la profecía ya cesó. ¿Sí? El aspecto predictivo, el saber el futuro. ¿Por qué creemos que ya cesó? Porque ya tenemos toda la profecía. Dice Pedro, ¿no? Tenemos la palabra profética que más confiable, ¿cierto? Más segura. Todo está escrito acá. Si usted quiere saber qué va a pasar con usted mañana, si no se arrepiente, mire lo que va a pasar. Y si se arrepiente y cree en Jesús, vea también qué va a pasar. ¿Qué va a ser de su vida mañana? Pero ya todo está escrito, en virtud de que el canon fue completado. Ya toda la Biblia, la revelación fue finalizada, de Génesis a Apocalipsis. No necesitamos nueva revelación, hermanos. ¿Sí? No necesitamos nueva revelación. Creemos que ese rol de profeta se asemeja más bien a lo que hoy en día es un maestro. ¿Sí? Miren el cambio tan grande que da Pedro en segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Miremos ese significativo cambio. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también, miren, pongan atención. Pero hubo, ¿qué es hubo? Pasado, ¿cierto? También falsos, ¿qué? Profetas entre el pueblo, profetas de Israel, hubo. Como habrá, es decir, futuro, entre vosotros falsos, ¿qué? ¿Profetas? Maestros. ¿Sí? Como vemos el cambio, ¿no? De profeta a maestro, ¿sí? Profeta a maestro. Entonces, podemos llamarnos maestros o podemos llamarnos profetas, pero en el ámbito de anunciar la revelación de Dios, enseñar la Biblia, ¿sí? En ese aspecto hablamos de profecía. Así que, hermanos, si usted va a una iglesia donde le dicen, ay, vea, usted va a ser rico, va a tener X o Y, huya de ese lugar, porque seguramente es un engaño. Ahora, ¿por qué el tema de los dones es tan difícil de entender? Porque a veces no se entienden los contextos. ¿El contexto de hoy es el mismo de la iglesia primitiva? Es completamente diferente. De ahí parte todo. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva estaban los apóstoles. ¿Hoy están los apóstoles? No. En la iglesia primitiva no estaba escrita la Biblia todavía. ¿Hoy está escrita la Biblia? Sí, está escrita. ¿Sí me siguen? Claro, si nosotros entendemos en su contexto, podemos lograr entender por qué habían tantos tipos de dones en ese tiempo y por qué hoy en día ya no los hay. ¿Sí? Porque hoy en día ya no los hay. Muy bien. Lo que son apóstoles, lo que son los profetas, junto con los apóstoles fueron, ministerios o el don de profecía fundacionales.
Efesios capítulo 2, versículo 20. Ya voy terminando. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. ¿Cuántas veces uno tiene que poner un fundamento en una construcción? ¿El hermano Nelson no está? No, ok. Pero ¿cuántas veces, hermano Nelson, cuántas veces se pone un fundamento de una construcción? ¿Una sola vez? ¿Y después de eso qué? Se construye sobre ese fundamento, ¿sí? Gracias, mi hermano. Por eso lo llamamos ministerio o dones fundacionales. Hoy en día no hay apóstoles, y eso ya lo hemos visto. ¿Por qué no hay apóstoles? Porque habían dos requisitos de los apóstoles: haber sido enseñado directamente por Jesucristo y haber presenciado ¿qué? La resurrección. Bueno, sido testigos de la resurrección. Por eso hoy en día, hermanos, apóstoles no hay. ¿Sí? No hay apóstoles. Ya dejaron ese fundamento sobre el cual nosotros como iglesia estamos siendo construidos. Muy bien, iglesia. Vamos a 1 Corintios, capítulo 14. Ahora, pensemos, iglesia, si hay unos dones, si hay unos ministerios que ya cesaron, ¿qué nos hace pensar que haya otros dones que también hayan cesado? ¿Sí me siguen? Es lo más lógico. Ahora, quiero leer este pasaje que es interesante. 1 Corintios 14, 37 y 38. Si alguno se cree profeta, miren lo que dice Pablo, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Quiero leerlo en la traducción Palabra de Dios para Todos. Pongan atención. Si alguien cree que es profeta o que tiene un don espiritual, tiene que reconocer que todo esto que les escribo es una orden del Señor. Pero si no lo aceptas, no serás aceptado. ¿Qué nos lleva a pensar esto, hermanos? Que cuando Pablo escribió estas cartas a Corinto, ellos debían examinarla y aprobarla o rechazarla. ¿Sí me siguen? Por eso Pablo dice acá, si alguno se cree profeta o espiritual, que tiene otros dones espirituales, reconozca que los que escribo es verdaderamente del Señor. ¿Qué dones juegan? ¿Qué dones entran aquí en este contexto? El don de discernimiento es uno. Se necesitaba un don especial, sobrenatural, de discernimiento para saber qué venía de Dios y qué no venía de Dios. ¿Sí me siguen? Por ejemplo, lo que escribía Pablo venía de Dios. Y el que tenía don de discernimiento, si era verdaderamente un don de discernimiento, ¿qué iba a hacer? ¿Aceptar o rechazar? Aceptar, ¿cierto? Aceptarlo. Pregunta: ¿necesitamos hoy un don de discernimiento para ver si esto es de Dios? Ahora, eso no quiere decir que nosotros no necesitemos discernir, porque la Biblia en 1 Juan dice que hay que discernir los espíritus, en el sentido de filtrar cuáles son esas enseñanzas buenas y cuáles son esas enseñanzas malas. Pero la base no es algo sobrenatural que Dios me revela a mí. ¿Cuál es la base? Algo que ya está escrito. ¿Sí me siguen? Sé que no es fácil a veces de captar, es un poco ladrilludo, pero es necesario, hermanos, así sea una mención rápida. ¿Qué otros dones juegan un papel importante aquí? Sabiduría, ciencia, que nos menciona Corintios, ¿sí? Claro, obviamente el que iba a hablar palabra de Dios necesitaba sabiduría de Dios, ciencia, conocimiento, revelaciones, ¿sí? Hoy en día usted necesita sobrenaturalmente un nuevo conocimiento. ¿Necesitamos nuevo conocimiento sobrenatural? ¿Nueva revelación? ¿O qué necesitamos hacer? Estudiar la Biblia. Fin.
Eso es todo lo que necesitamos, hermanos. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros parece que allí está la vida eterna, encuentran la vida eterna. Eso es importante, voy dejando esos conceptos en su mente, hermanos, para que vayamos entendiendo acerca de los dones espirituales. Muy bien, vamos a hablar de otro don que menciona en Corintios y es el don de lenguas. ¿Sí? Hechos capítulo 2. No vamos a leer todo el pasaje, pero también por causa de aquellos que no conocen o que están empezando. En Hechos capítulo 2 vamos a leer el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, ¿en qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿qué son lenguas? ¿Aquí a qué se referencia acá? Exactamente, lo tenemos claro, ¿no? Más adelante en el versículo 8 dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno qué? En nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, etcétera, ¿sí? Etcétera. Primera de Corintios capítulo 14. Entonces ya tenemos el primer concepto claro, lenguas son idiomas. Pregunta, ¿por qué entonces hay tantas iglesias que uno va y empiezan a hablar? Sí, racatacataca. Bueno, ese es el nuevo movimiento carismático que surgió como desde los 60. ¿Y cuál era la misión de ese movimiento carismático? Reavivar los dones que se habían supuestamente descuidado. No, y ellos empezaron a enseñar que los dones todavía estaban vigentes. Continuismo, ¿sí? Pero ellos no se ajustaron a la Biblia. Ellos empezaron a redefinir los dones, que es peligrosísimo. Entonces ya el don de lenguas no es un idioma, sino es una cantidad de expresiones supuestamente misterios y, ¿cómo es que dice? Palabras angelicales que son completamente inentendibles y que tampoco tienen un intérprete, pero todo lo hicieron para acomodar a sus experiencias religiosas. Pero el don de lenguas, hermanos, fue dado primero que todo como una señal, ni siquiera era para los ¿cómo es que se llaman estos? Los que no son judíos, gentiles. Ni siquiera para los gentiles, era para los judíos. Miremos ahí rápidamente en 1 Corintios capítulo 14, versículos 20 al 22. Hermanos míos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son ¿qué? Por señal. Las señales nunca son a los gentiles, las señales siempre son a los judíos. No a los creyentes, sino a los incrédulos, judíos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, por eso, hermanos, es completamente incorrecto y salido de contexto estas prácticas que hacen de supuestamente hablar en lenguas en otras iglesias. Y lo mismo con el que interpreta las lenguas. El que interpreta las lenguas era quien le traducía. ¿Sí? Era quien le traducía. Ahora, si existe el don de lenguas hoy en día, suponiendo, ¿por qué los misioneros tienen que aprender un idioma cuando van a una comunidad? ¿Sí? O sea, hoy en día esta generación no tiene ningún don de lenguas, oiga, porque todos tienen que aprender el idioma. Yo he conocido varios misioneros gringos aquí y todos han tenido que aprender español, y algunos ahí más o menos, otros mejor. Pero si existiera el don de lenguas, ¿por qué tienen que aprender un idioma? ¿Sí me siguen? Hermanos, entonces es porque hay una mala interpretación. Estos dones han cesado, hermanos. Ya cumplieron su objetivo, ¿sí? Ya cumplieron su objetivo, al igual que los milagros y las sanidades, ¿sí?
Estuve teniendo una conversación también con un hermano y me decía, bueno, ¿y los médicos? Los médicos que sanan, que, bueno, con sus intervenciones, ellos tienen el don. ¿Qué pensarían ustedes? Tienen una habilidad. Eso es un buen punto. Las habilidades ya hablamos que son diferentes a los dones, ¿sí o no? Claro, Dios y todo proviene de Dios, indudablemente. Pero si hablamos de dones espirituales, hermanos, primero que todo son dados a los creyentes al momento de nacer. Y segundo, son para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pero vuelvo y repito, eso no quiere decir que Dios nos sane milagrosamente. Dios lo puede hacer, pero bajo su voluntad. Pero el don de sanidad y don de milagros, hermanos, eran los que hacían los apóstoles en la iglesia primitiva. Que ellos no solamente sanaban, también resucitaban. Y si está vigente uno, está vigente el otro. O es continuismo o es cesacionismo. Pero hay una mezcla, que es confusión, hermanos. Han cesado estos dones. Miremos, por ejemplo, en el caso de Pedro, en Hechos capítulo 3, bueno, por tiempo no lo vamos a leer, pero ¿recuerdan ese paralítico que dice que estaba a la puerta la hermosa y que llevaba más de 40 años paralítico? Y llegó Pedro, el paralítico le pedía dinero y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero una cosa te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y eso fue inmediato, y inmediatamente se paró y saltó y corrió y estaba sano. ¿Sí? Eso también pasó con Eneas, si recuerdan, en Hechos capítulo 9. Pasó también con Pablo. Y hay varios ejemplos. Pero al punto que voy, hermanos, es que el que tenía el don de milagros decía, en el nombre de Jesús, levántate y camina y sé sano. E inmediatamente era sano. Porque tenían toda la autoridad de Dios. Dios les había impartido toda su autoridad para que pudieran hacerlo. Hoy en día, hermanos, los que supuestamente dicen que tienen el don de milagros, ay, no, es que le faltó fe. Le faltó fe. No, eso es un problema suyo. ¿Sí? O no, es que el Señor no quiso esta vez. No, hermanos, o sea, el que tenía el don de milagros decía sana y una vez se paraba y quedaba sano. Así pasó tanto con Pedro como con Pablo. ¿Sí? Muy bien, hermanos, entonces, ¿por qué se dieron estos dones? Eran fundacionales, eran necesarios para autenticar el mensaje, para que el evangelio corriera por todo el mundo, ¿sí? Y hoy en día está por todo el mundo. Obviamente hay partes, mentalmente 40, que no han llegado al evangelio, pero el evangelio a nivel general ya se ha esparcido. Hebreos capítulo 2, y con este versículo terminamos. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales. ¿Y con qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? Repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Para poder predicar la palabra, el Señor a través de ellos hacía milagros, testificaba por medio de ellos con señales, prodigios, milagros. Por eso fueron necesarios en este tiempo, hermanos. Hay un don que es el último don que no he tocado, que está en Corintios, es el don de fe. ¿Sí? Y yo no me atrevo aquí a decir que yo sé todo, hermanos, porque yo soy un hombre falible, ¿sí? Pero si vemos, como nosotros hemos estudiado la palabra, los dones de Corintios cesaron. Y los que están vigentes hoy son los que están en Romanos, ¿sí? Salvo el tema de profecía, que sabemos que es en el aspecto de anunciar la palabra de Dios. Y la fe habla en este contexto de una fe sobrenatural que era necesaria para ir a llevar el evangelio. Porque es que en ese momento, hermanos, sí se necesitaba una fe sobrenatural. Como recuerdan en Hechos cuando todos los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo de una manera sobrenatural.
¿Sí recuerdan? Que todos estaban unánimes, repartían y compartían sus posesiones y demás. Esa era una llenura especial y sobrenatural. Hoy en día nosotros no somos sobrenaturalmente llenos del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Nosotros sujetarnos, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, y así vamos a tener llenura del Espíritu Santo. Pero así como eran sobrenaturalmente llenos, así sobrenaturalmente había una fe que era necesaria para ir a predicar el Evangelio, porque predicar el Evangelio en medio de esa persecución tan bárbara, hermanos, se necesitaba una fe sobrenatural, porque eran echados al Coliseo, ¿cierto? Al Coliseo romano, donde habían leones y demás, porque eran brutalmente perseguidos, Nerón y todo el gobierno romano en este tiempo. Se necesitaba una fe sobrenatural. Hoy en día nuestra fe, hermanos, la palabra nos enseña es a nutrir nuestra fe. La fe, ¿cómo se obtiene, hermanos? Es un don sobrenatural que Dios me llenó así de un momento a otro de fe. No, hermanos, ¿cómo se cultiva la fe? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Yo soy testigo, y creo que ustedes también, hermanos, cuando nos metemos a estudiar la Biblia y a leer la Biblia, no solamente los evangelios o solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento, y vemos los tratos de Dios y los cumplimientos de sus profecías, ¿qué pasa con su fe? Eso no lo mueve nadie, porque dice, ese es mi Dios, ese es el Dios que yo creo, mire cómo cumple sus propósitos, cómo cumple su palabra, y si lo cumplió, va a cumplir lo que prometió también en un futuro, una esperanza, una mansión. Y esa fe es inquebrantable, hermanos, pero viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, hermanos. Bien, hermanos, si Dios permite, de hoy en 8 vamos a ver los dones de Romanos, que sí están vigentes hoy en día, y vamos a terminar este capítulo. Pero retomo, hermanos, a lo que hablaba hace 8 días. ¿Cuál es la misión que Dios te ha llamado a ti cumplir en esta tierra? ¿Cuál es la misión que Dios te ha llamado a cumplir a ti como miembro de un cuerpo? ¿Sí? ¿Para qué Dios nos formó tan detalladamente? ¿Sí? ¿Por qué Dios nos conoció desde el embrión, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Sí? Porque tiene un propósito para nosotros. Y el primer propósito es que seamos sus hijos. Lo primero que Dios quiere es que le conozcamos, que veamos ese camino que Él proveyó para la salvación. Todo el mundo, bueno, y a través de la historia han buscado la salvación, cómo estar bien con Dios. Y Dios proveyó un camino, se llama Jesús. Dice la palabra en Juan 14:3, 14:1, yo soy el camino, la verdad y la vida. 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino, no hay muchos caminos, es el camino, que es Jesús. A través de Él, a través de tu fe puesta en Él, en su sacrificio, muerte, sepultura y resurrección, si lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, serás salvo. ¿Sí? Esa es una buena noticia. No tienes que hacer mucho, solo creer. Solo tienes que depositar tu fe en Él. Y eso es lo hermoso del cristianismo. El cristianismo es la única religión que no te demanda a ti, da, ofrece, haz tal cosa. No, lo único que hace el cristianismo dice, yo ya lo di, yo ya lo ofrecí todo. Solamente cree, ten fe. Ese es el primer llamado. Y como creyentes, a poner en práctica los dones que el Señor nos ha dado. Porque a todos nos ha dado un don. Y todos somos importantes. Ya lo vimos. Por más mínima que sea la tarea que Dios nos ha puesto, somos importantes y vitales para el funcionamiento de un cuerpo saludable y equilibrado. Que el Señor nos dé sabiduría, hermanos, y entendimiento y fervor por servirle. Amén. Te doy gracias, Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra es, como dice el Salmo, dulce a nuestro paladar, más que la miel a mi boca. Y tu palabra es profunda y tu palabra es, Padre, un misterio que ha sido revelado y que ha llegado y que se ha acercado a nosotros en la persona de Jesús. Primeramente oro por aquellas personas, Señor, que tal vez no te conocen, que no te han tenido en cuenta en su vida, Señor.
para que seas tú, Dios, mostrándote a ellos, Señor, revelándote, dándote a conocer, Señor, que seas tú mostrando, Señor, esa gracia y esa misericordia y que puedan recibirla, Señor, quienes no te conocen, que puedan ver qué es creer, qué es fe en ti, qué es aceptar el sacrificio que tú hiciste por nosotros y que eso trae vida eterna y no condenación, no paga por el pecado en el infierno, sino vida eterna y paz eterna, Dios. Oro, Señor, por estas personas, para que tú toques sus corazones, Señor, y los lleves, Señor, a una nueva vida contigo eternamente. Oramos, Señor, por nosotros, Señor, que estamos necesitados, Señor, de ti, que, Señor, a veces descuidamos, Señor, nuestra relación contigo, que a veces descuidamos, Señor, el don que nos has dado, Dios, que por X o Y motivo nos hemos desanimado, Dios, pero tú, Señor, en esta mañana nos has animado, nos has recordado que nos has creado con un propósito y nos has mostrado a través de tu palabra que por más mínima la tarea, Señor, soy importante, soy valioso y hago parte de un cuerpo en el cual soy interdependiente y necesito los unos de los otros y me necesitan también, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregar, Señor, nuestra vida a ti, Dios, nuestros dones, Señor, a tu servicio, y que podamos hacer tu voluntad, Señor, y que no estemos más fuera de tu voluntad, Señor, andando como ruedas sueltas, Señor, sino unidos al cuerpo tuyo en la iglesia local, funcionando y sirviendo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la exhortación, gracias por el ánimo, la instrucción que traes a través de ella. Te damos la honra y la gloria a ti, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.